Bueno, buenas tardes. Primero quiero decir que no robo nada de tiempo porque yo, como soy un poco cabezota, me he empeñado en jubilarme también. Y o meto la cabeza a tope en el tema o no va a ser posible. Así que me parece que es muy bien invertido y muy bien dedicado ese tiempo. Bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer colaborar con los compañeros de la Marea de Hospitalet y además en tan buena compañía, ¿no? Con estas dos personas que saben tanto del tema. A mí hay una cuestión que siempre me gusta destacar y es que en materia de pensiones, no solo en materia de pensiones, pero también el gobierno utiliza doble lenguaje. Eso que muy gráficamente en las películas del oeste se solía decir rostro pálido habla con lengua de serpiente. Bueno, pues en este caso lo que quiere decir es que cada vez que empiezan a hablar de que hay una operación para garantizar la viabilidad futura del sistema de pensiones, lo que quieren decir en realidad es que están estudiando cómo cargarse. O dicho de otra manera, que preparan un pensionazo, que es lo que parece que traen entre manos en esos trabajos en el Pacto de Toledo. Alguna gente llevamos años oponiéndonos públicamente a las sucesivas reformas del sistema de pensiones, pero no por cabezonería, ni porque simplemente seamos gente que está cerrada a la posibilidad de otro tipo de planteamientos, sino porque hay una realidad muy sangrante que es la de las pensiones en este país. Estos días hablamos mucho del 0,25, luego me volveré a referir a él, pero lo del 0,25 es solo uno de los problemas, porque es que además resulta que la situación que tenemos es que 4 de cada 10 pensionistas tienen una pensión que está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y claro, un 0,25 de una birria, y perdonad la expresión, es una birria y media. Y un 0,25 de mucho más dinero, pues sigue siendo una birria, pero es un poco más. Pero el problema que tenemos es que arrancamos de unas pensiones muy, muy bajas. Habréis oído hablar mucho estos días del tema de la tasa de reemplazo, que lo que quiere decir es qué porcentaje de lo que ganábamos cuando trabajábamos estamos cobrando cuando nos jubilamos. Bueno, pues siempre se quejan mucho, la tasa de reemplazo es muy alta. Lo que no dicen es que el sueldo sobre el que se calcula esa tasa de reemplazo es mucho más bajo que el de Alemania, que el de Francia, que el de Dinamarca. Por tanto, la tasa puede ser muy alta, pero volvemos un poco al principio. Una tasa alta sobre un sueldo muy bajo es una pensión muy baja, sea cual sea la tasa. Por eso nos hemos ido manifestando públicamente en contra de las reformas de las pensiones que han ido implementando los gobiernos del PP y del PSOE, complementadas con las reformas laborales, en muchos casos también, de la mano con lo que ahora se llama el PDeCAT y en tiempo se llamaba Convergència i Unió, pero que sigue siendo el mismo estilo. Bien, sí, perdonad, es que me he desconcentrado con la llamada telefónica. Bien, en cualquier caso, no pasa nada, por favor. En cualquier caso, ¿por qué estamos empeñados en rechazar esas reformas de las pensiones? Mirad, en esta situación de crisis pensamos que es absolutamente fundamental dignificar las condiciones de vida y de trabajo de las personas, salir de la crisis con más justicia social. Y para eso el sistema público de pensiones es un mecanismo absolutamente imprescindible. Oiréis hablar mucho estos días del Pacto de Toledo, Cuevas ha hecho referencia a él. A mí me gusta recordar, a pesar de que no abuso demasiado de las cifras, que cuando se firmó el Pacto de Toledo, que la inversión en pensiones en el Estado español estaba en un 10-70%, por debajo de la media de la Unión Europea, porque la media de la Unión Europea en aquel año era de un 13-40%, actualmente es del 10,20%. Es decir, que del Pacto de Toledo para aquí se ha reducido la inversión en 0,50 puntos del Producto Interior Bruto. Yo no creo en las casualidades y, por tanto, algo tiene que ver la firma de ese Pacto de Toledo y, además, desde otra perspectiva, y es que ninguno de los pactos que se han ido alcanzando ha sido para ganar derechos. Siempre hemos sufrido merma de derechos con cada nueva fase del Pacto de Toledo. Y por tanto, un pacto que te hace perder derechos, a mí no me parece que sea una herramienta adecuada para contribuir a esa fortaleza de las pensiones. Además, a eso le tenemos que añadir, pues no ya un estancamiento, sino un continuo recorte de derechos desde una perspectiva general en el Estado español.
tenemos una situación, dicen que de enorme dificultad económica, pero los que tenemos que administrar nuestros escasos recursos sabemos que cuando tienes dificultades puedes hacer dos cosas: reducir el gasto o aumentar los ingresos. Llega un momento que ya no puedes recortar más gasto, lo único que te queda por hacer es dejar de comer. Por tanto, te tienes que plantear conseguir más ingresos, trabajando en otro sitio, haciendo... Bueno, pues nadie se plantea que en lugar de recortar el gasto, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos para poder financiar las pensiones. ¿Verdad que no hemos oído hablar de eso? Todos nos dicen que somos muy caros, que no puede ser, que esto no se puede sostener, pero nadie plantea incremento del gasto. Cuando luego me refiero a las propuestas, volveré sobre este concepto. Pero no es que se planteen políticas de incremento del gasto desde el diseño de propuesta, ni siquiera se lo plantean desde la perspectiva de la lucha contra el fraude fiscal. Se habla de un fraude fiscal de 80.000 millones de euros al año en el Estado español. Eso equivale aproximadamente a 4 años de pensiones. Lo lógico sería que estuviéramos buscando el dinero negro debajo de las piedras. Bueno, pues en cambio, lo que hay es recortes año tras año en las partidas de presupuestos generales del Estado destinadas a inspección de Hacienda y a inspección de Trabajo y Seguridad Social. Seguramente tienen miedo de conseguir capturar a alguno de sus amigos en alguna de sus corruptelas. Y por eso no lo potencian. Pero estamos hablando de perder 80.000 millones de euros al año. Fijaros qué barbaridad. Yo es que me mareo, no sé ni calcularlo. Por tanto, tenemos ahí un potencial de recursos muy importante. En realidad de lo que se trata es que esto, a pesar de que se quiera disfrazar de ello, no es una discusión técnico-económica, porque hay mecanismos para poder garantizar la viabilidad del sistema. No es ni siquiera una discusión jurídica, y ahora me referiré a ello, sino que es una discusión de carácter político. Es una discusión que tiene que ver con priorizar en qué te gastas el dinero. Incluso aunque aceptáramos que no hay dinero suficiente, habría que decidir, si no tengo dinero suficiente, en qué me lo gasto. ¿En comprar más aviones, que parece que es lo último que han decidido? ¿O en financiar las pensiones? Bueno, pues ellos lo tienen claro, se lo van a gastar en aviones. Nosotros lo vemos de otra manera, en cambio. Por tanto, es un elemento que creo que hay que tener meridianamente claro. Decía que ni siquiera es una discusión jurídica, y yo me voy a referir solamente a 2 artículos, y voy a leer uno de ellos porque son casi idénticos en el redactado. Uno es el artículo 50 de la Constitución, y el otro es el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 50 de la Constitución, y lo leo tal cual, ni le pongo ni le quito, dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Qué es lo que nos ha entendido de aquí? ¿Verdad que es muy claro el redactado? Todo el mundo lo puede entender. Bueno, pues a esto se lo vamos a tener que explicar, porque parece que no lo tienen suficientemente claro. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos claro que el derecho a cobrar pensiones dignas es un derecho recogido en la Constitución, bueno, pues los poderes públicos tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y por tanto, incluso aunque fuera cierto que no lo es, que no hay suficientes recursos para garantizar las pensiones, el gobierno tendría la obligación de conseguir esos recursos para garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Y si no lo hace, eso es un atentado contra los derechos humanos de toda la población, sin ninguna excepción. Bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos va en la misma dirección, es un tratado de Naciones Unidas y por tanto el Estado español está también obligado a cumplirlo. Y eso es algo absolutamente imprescindible, porque es la norma fundamental en esta materia. Pero no solamente el artículo 50 de la Constitución, me voy a referir brevemente a otro artículo, que es el artículo 135 de la Constitución. El artículo 135 de la Constitución, que se pusieron de acuerdo para reformar con nocturnidad y alevosía un mes de agosto, mientras estábamos despistados con la playa y la tortilla de patatas, es un artículo que lo que viene a plantear es que lo primero es el déficit, por encima de cualquier otra cosa. Pero, además de eso, el artículo 135 lo aplican a la carta, y me explico. Este artículo dice que no puede haber déficit, pero no dice que el déficit se tenga que examinar partida a partida. En cambio, en el caso de las pensiones, exigen que las pensiones tengan dinero suficiente arrancando de las cotizaciones sin poder recurrir a ningún otro tipo de ingreso. En cambio, a otro tipo de instituciones
no se lo aplican. Por ejemplo, ¿la Casa Real genera ingresos? No. ¿El Ejército genera ingresos? No. ¿Alguien se ha planteado cerrar el Ejército y la Casa Real porque son deficitarios? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿por qué tenemos que renunciar a las pensiones? Porque según ellos no haya suficiente dinero. O aplicamos el mismo criterio para todo, o esto no puede ser. No se pueden hacer aplicaciones de criterios e interpretaciones a la medida en función de lo que les interesa a ellos en cada momento. Esto tiene que ver también con otra cuestión muy importante, y es con la falta de atención adecuada, vamos a ser bien pensados, al fondo de reserva. El famoso fondo de reserva de la Seguridad Social, que el año 2011 tenía casi 67.000 millones de euros y que a fecha de hoy no llega ni a los 10.000 millones de euros. Estamos hablando de 8.000 y pico, de 8.095 millones de euros, haciendo un mal uso tremendo, invirtiendo en deuda soberana, utilizándolo para hacer frente al déficit. La norma dice que solamente pueden sacar el 3% del fondo de reserva. Lo han dejado como un descampado. El fondo de reserva estaba pensado para ser utilizado a partir del año 2023 y en el año 2018, 5 años antes, apenas hay fondos. Y si no hubieran hecho toda esa serie de maniobras, estaríamos hablando de más de 90.000 millones de euros. Si además añadimos lo que no se reclamó en el arranque de la firma del Pacto de Toledo, estaríamos hablando de más de 500.000 millones de euros en el fondo de reserva de las pensiones. Fijaros si hay ahí para atender al pago de las pensiones o no hay para atender al pago de las pensiones. Otra cuestión también que hay que tener en cuenta es que continuamente nos están diciendo que nos tenemos que hacer a la idea de que las pensiones no tienen futuro. Pero son afirmaciones siempre de carácter interesado, basadas en estudios y análisis elaborados por aquellos que son los principales beneficiarios de estos estudios. Me explico. Estos estudios normalmente son elaborados por entidades que dependen de los bancos, de las aseguradoras, de las entidades financieras, que, qué casualidad, son los mismos que nos venden los planes de pensiones privados. Es decir, hacen informes para crear clientela para los planes de pensiones privados. Por tanto, son informes no científicos, sino interesados y de parte, que nos quieren hacer pasar por informes absolutamente científicos y que van a misa. No lo son. Son deformaciones de la realidad. Y diría más, estos informes los hace gente que no ha sido capaz de prever una crisis como la que hemos tenido y que en cambio pretenden ser capaces de adivinar lo que va a pasar de aquí a 50 años. Pues ya me vais a perdonar, yo no me los creo. Si lo que tenían encima no lo vieron, lo que va a pasar de aquí a 50 años, ¿cómo es posible que lo puedan adivinar con esa certeza y esa seguridad? En cualquier caso, esos planes de pensiones son una inversión muy arriesgada y son una inversión casi diría ruinosa, y me explico. Si uno ahorra, se supone que ahorra pues para que eso le rente un poquito, ¿verdad? Tampoco para hacerse millonario, pero por lo menos para no perder dinero. Bueno, pues la media de rentabilidad de los planes de pensiones en el Estado español el año pasado es negativa, es decir, se pierde dinero. Dejas el dinero en una cuenta y no ganas, pero no pierdes. Lo metes en un plan de pensiones y a perder. Pues vaya negocio, el negocio de las cabras. Es un gran negocio para los bancos y entidades, eso sí. ¿Por qué? Porque el Estado español es el segundo del mundo en la importancia de las comisiones que cobran y los gastos de gestión. Es decir, el negocio es para los titulares de los planes, pero no para las personas que de forma confiada hacen caso de esos estudios y deciden si es que tienen la capacidad de ahorrar, porque con los sueldos que hay en el Estado español, a ver quién es el guapo o la guapa que puede apartar dinero para poder meterlo en un plan de pensiones para de aquí a 30 años, cuando no llega a final de mes. Pues si además resulta que no puedes ahorrar, pero aún así haces lo que haces, hombre, pues será para no perder, por lo menos. Bueno, pues no, es para perder, efectivamente. Y además es un gran negocio, porque esos planes están
especulando en fondos de inversión y también en fondos buitre. Es decir, que para acabar de cuadrar el círculo, le estamos dando el dinero para que inviertan en fondos de inversión que nos desahucian de nuestras casas. En ocasiones hay gente que está poniendo dinero para que lo echen de su propia casa. Y eso es una auténtica vergüenza que se tiene que denunciar públicamente. Bien, también hay que tener en cuenta una última cuestión con respecto a esto. ¿Recordáis lo que pasó con el corralito? Millones y millones de personas que tenían todo el dinero de su jubilación metidos en los bancos y que de un día para otro lo perdieron todo y se quedaron sin jubilación. Claro, un banco no te da la garantía del Estado. Por tanto, es deporte de riesgo invertir en planes de pensiones. Bien, cuando nos hablan de estos informes tan sesudos, tan analíticos, nos dan argumentos, uno de los cuales tiene una cierta realidad, y es que, claro, es que con el paro que hay, es verdad, cuanto más paro hay, menos cotizaciones hay. Pero entonces, ¿por qué alargan la edad de jubilación? ¿Para reducir el paro? ¿O es que nos están tomando el pelo? No puede ser que la gente tenga que seguir trabajando después de los 65 años, porque de esa manera, más allá de otro tipo de consideraciones, se está tapando el acceso al trabajo de mucha gente joven, porque hay gente mayor que sigue trabajando después de esa edad. Y hay otro argumento, luego haremos las preguntas. Por otra parte, además hay otro argumento que lo utiliza muchísimo, que es el argumento de la esperanza de vida. Normalmente uno debiera pensar que si se vive más, digo, qué bien, ¿no? Que la gente vive más. Bueno, pues parece que no. Yo no sé si recordáis un ministro japonés que salió en rueda de prensa y dijo, es que la gente no se muere. Bien, pues vamos a agradecer la sinceridad, ¿no? Pero hombre, tampoco se trata de eso. Bueno, por otra parte, además, el tema de la esperanza de vida tiene trampa. Es como lo de los pollos. Si hay una estadística que dice que la media de pollos por habitante es de 5 y él tiene 20, yo tengo 3 y él tiene 2, pues entre los 3 tenemos 25 y salimos a 8 y pico, pero no todos tenemos lo mismo. Bueno, pues de la misma manera, entre las bases de cotización más altas y las más bajas, y también entre algunas zonas de residencia y otras zonas de residencia, hay diferencias de esperanza de vida que van en torno a 8 y 10 años. Con lo cual, lo que nos están planteando es que los que menos cobramos y menos esperanza de vida tenemos, nos recortemos las pensiones para poder soportar las pensiones de los que tienen una esperanza de vida más alta y que casualmente son los que no necesitan las pensiones públicas y se podrían permitir pensiones de carácter privado. Por tanto, están cuadrando el círculo para acabar de rematar la explotación total y absoluta. Bien, en cualquier caso, creo que lo que de verdad estamos discutiendo aquí no es de todo eso. De lo que de verdad estamos discutiendo es de cómo se reparte la riqueza y el excedente económico que se genera en los distintos lugares del mundo. Lo que se está discutiendo es cómo se reparte. Si se lo quedan los que son el 1% o se reparte entre los que pertenecemos al 99% de la población. El progreso tecnológico permitiría ir en la dirección correcta, permitiría reducir la jornada, manteniendo los salarios y por tanto las cotizaciones, permitiría mejorar la calidad de vida, permitiría avanzar la edad de jubilación, aumentar la equidad. En definitiva, da para eso perfectamente. Pero en cambio lo están utilizando precisamente como excusa para todo lo contrario. Seguro que habéis oído hablar del tema de la productividad. No, porque claro, hay demasiado pensionista por cada trabajador, la productividad... Bueno, pues resulta que en los últimos 30 años las personas mayores de 65 años han aumentado solo un 6%, pero la productividad ha aumentado un 83%. Vamos a hablar de cómo lo repartimos, porque es una gran diferencia, ¿eh? ¿Hay más gente mayor de 65? Sí, pero ha aumentado la productividad a base de bien. Por tanto, son cuestiones de este tipo las que tenemos que analizar. Bien, entrando ya en el terreno de la propuesta, lo cierto es que una nueva reforma podría afectar a las pensiones presentes del mismo modo que lo ha hecho la que está en vigor en estos momentos, ¿no? Con ese factor de revalorización que marca por la banda baja un 0,25% y que ha hecho que llevemos 5 años seguidos con un incremento al 0,25%.
nos llega la cartita de la Báñez, tan maja ella, tan amable, se gasta más en enviar la carta que lo que nos sube ese mes. Por tanto, es un elemento de distorsión que lo que hace es que se pierda continuamente capacidad adquisitiva por parte de los pensionistas. Y puede afectar también a esa tasa de reemplazo, que ahora ya está en el 72%, pero que algunas previsiones cifran que en el año 2030 habrá bajado en el 60% y que en el 2060 estará en torno a un 50%. Por tanto, ya veis que el diseño, con vista larga, es ir bajando, 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 pero hay soluciones, Llegados a este punto, podríamos sacar aquí el pañuelo, echarnos unas lágrimas todos, desahoga mucho, pero no acaba de ser del todo útil y, por tanto, hay propuestas. No hace demasiado se ha presentado una propuesta de ley del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos que el Gobierno ha vetado. Y también una proposición de ley de hace apenas nada, de la semana pasada, también vetada, que lo que planteaba era subir al IPC y no subir solamente el 0,25%. Bueno, pues el Gobierno ha ejercido su derecho a veto porque dice que eso le modifica los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues muévelo de una partida para otra. Tú sabrás lo que tienes que hacer. Bueno, pues lo han vetado. Pero, a pesar de ese veto, pensamos que es una propuesta muy valiosa y que contiene elementos muy importantes. Yo no la voy a detallar toda porque es un proyecto bastante largo. Pero sí algunas cuestiones que además las he cuantificado para que veáis que hay propuestas que permiten generar dinero para pagar las pensiones y que no es ningún invento. Y al final vamos a sumar todo el dinero del que estamos hablando y veréis que sale una pasta, pero una pasta gansa, Bueno, algunas propuestas. Propuestas de dos tipos. Uno, de fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, es decir, para generar más ingresos. Y dos, propuestas que lo que hacen es fortalecer las prestaciones, porque si conseguimos el dinero, podemos mejorar las prestaciones de las pensiones. Respecto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, antes hablábamos de crear ocupación. Durante la crisis se han destruido 3 millones de puestos de trabajo. Eso ha supuesto una pérdida de 15.000 millones de euros en cotizaciones. Por tanto, si se recuperara ese empleo, estaríamos hablando de 15.000 millones de euros más en cotizaciones, porque cuanta más gente trabaja, con unos salarios dignos, eso sí, estamos hablando de crear empleo digno y con derechos. Cuanta más gente trabaja, más cotizaciones hay y más fuerte es el fondo de la seguridad social. También estamos hablando de repartir el trabajo, sin reducción de salario, con el mismo salario, misma cotización, pero también de otra cuestión muy importante. Antes hablábamos del dinero negro, pero hay millones de horas extras que podrían dar lugar a la creación de empleo. Y no solamente eso, hay millones de horas extras que no se pagan o se pagan en negro y por tanto no se cotizan. Y eso es un dineral de cotizaciones a la seguridad social. Estamos hablando de 6.300 millones de euros. Bueno, las últimas estadísticas, yo siempre tiro por la banda baja para que nadie diga que estamos vendiendo humo. Hay estadísticas que tienen razón Prudenci, hay estadísticas que dicen que son incluso más dinero. Pero vamos a ponernos en el peor de los escenarios, 6.300 millones de euros. Otra medida, incrementar la base mínima de cotización a la seguridad social. La base mínima de cotización es el salario mínimo. Si incrementamos el salario mínimo, no en los términos que se ha incrementado ahora, sino para dar cumplimiento a la Carta Social Europea, cuya aplicación implicaría que estamos yéndonos a 1.000 euros de salario mínimo interprofesional, eso quiere decir que todo el mundo cotizaría como mínimo por 1.000 euros. Y esto nos generaría 3.470 millones de euros más. Otra propuesta, eliminar el tope máximo de las bases de cotización. La base máxima de cotización, en estos momentos, pues estamos hablando de una cantidad de 3.751,20 al mes. Pero si yo gano 5.000 euros, cotizo por 3.751 al mes. Esto es una cuestión de solidaridad y de la distribución. Si yo gano 10.000, a cotizar por 10.000. Y si gano 3.000, pues a cotizar por 3.000. ¿Pero por qué me tengo que parar en la cotización en 3.751,20? Bueno, pues estos son 7.557 millones de euros más. No está mal, ¿verdad? Bueno, pues todavía hay más propuestas de este tipo.
Cuando hablamos de la lucha contra la economía sumergida, y antes me he referido al dinero que había en negro, esto se debe completar también con una reforma fiscal donde apliquemos elementos de progresividad, es decir, pague más quien más gana y más tiene, y potenciemos los impuestos directos sobre los impuestos indirectos. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo de impuesto indirecto es el IVA. Yo me voy a comprar una barra de pan y pago el mismo IVA que la señora Botín. Pero la señora Botín tiene mucha más capacidad económica que yo. ¿Es justo que pague ella el mismo impuesto que yo? No lo es, ¿verdad? No reparte la riqueza para nada. En cambio, un impuesto como el impuesto sobre la renta sí que reparte la riqueza. Por tanto, están haciendo al revés, están potenciando los indirectos como el IVA, que además nos reduce la capacidad adquisitiva todos los meses, en vez de potenciar los directos. Esto quiere decir que podríamos generar 24.000 millones de euros más. Nada, un poco de calderilla, como veis. Estos son 4 chavos. Más propuestas. En los presupuestos generales del Estado, el pago de los salarios de los funcionarios va a cargo de una partida concreta, excepto en el caso de la Seguridad Social. El pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sus locales, sus infraestructuras, sale del dinero de la Seguridad Social. ¿Por qué? No tiene demasiado sentido, ¿no? Si todo saliera del mismo sitio, esto liberaría 4.000 millones de euros más. Perdón. Bueno, seguimos con propuestas de este tipo. Las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Esas deducciones de las cotizaciones de los empresarios a cambio de contratar a determinado tipo de personas. Bueno, está comprobado que estas bonificaciones y cotizaciones no ayudan a crear empleo digno y no ayudan a crear empleo en condiciones y por tanto no sirven para lo que están pensadas y por tanto debiera de racionalizarse. Esta racionalización y esta reordenación implicaría 1.800 millones de euros más. Otro ejemplo, voy acabando con las propuestas de ingresos. En la época de, ¿cómo se llamaba? En la época de vacas gordas, se redujo la cuota de cotización por desempleo de los empresarios, porque decían, hombre, si no hay casi paro, ¿para qué queremos estos tipos de cotización tan altos? Y le redujeron un 0,5%, con el argumento de, hombre, si hace falta, ya lo subiremos, todavía estamos esperando. Bueno, pues aquí estamos hablando de 4.646 millones de euros más. Y una última propuesta pensada para generar ingresos. Suprimir los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados. Esas deducciones que se aplican en el impuesto sobre la renta y que casi nadie puede aplicarse porque casi nadie puede pagarse un plan de pensiones privados. 2.000 millones de euros más. Total, 75.700 millones de euros. Calderilla, ¿verdad? Con esto, ¿cómo vamos a pagar nada? Esto no da ni para... Si hacemos caso al gobierno, esto no da ni para pipas y es más, no hay alternativas. Ya veis que hay alternativas serias, fundamentadas y que garantizan la viabilidad del sistema. Y un último apartado de propuestas relacionadas con el refuerzo de las prestaciones. Naturalmente nosotros hablamos de la derogación de las reformas. Estamos hablando de sustituir una reforma hecha para el mal por una reforma hecha para el bien y el bienestar de la población. Eso es lo que plantean este tipo de propuestas. El reformar el sistema para garantizar su futuro y para garantizar sobre todo la dignidad de las condiciones de vida de la población. Bien, antes hablábamos de que la pensión, de subir la base mínima al salario mínimo interprofesional subiendo el salario mínimo. Pero lo que estamos planteando también es que la pensión mínima sea el salario mínimo interprofesional. Para que no pasen cosas como las que pasan ahora, que se paga la pensión mínima, luego te dan una calderilla de un complemento y luego sale la ministra y dice, no, y vamos a subir las pensiones mínimas. ¿Y qué hacen? Te pagan igual, pero te reducen el complemento. Porque te han subido la pensioncita, te reducen el complemento, ellos se gastan lo mismo y se tiran el pistacho públicamente diciendo que han aumentado determinadas cosas que no han incrementado absolutamente en nada. Pero sobre todo el planteamiento de la modificación de las normas de cálculo. Eso implica pues, modificar la cotización a tiempo parcial para que un día de cotización equivalga a un día de cotización, por el importe que sea, pero supone también que podamos elegir las bases de cotización
supone que no se tenga en cuenta obligatoriamente el periodo final de la vida laboral, que en el caso de que uno tenga la mala fortuna de quedarse en el paro cuando tiene según qué edad y no volver a trabajar, le perjudica enormemente de cara a la pensión. Y también un elemento fundamental, suprimir el límite máximo de lagunas de cotización. Hasta la entrada en vigor de la reforma, si teníamos periodos sin cotización, se complementaban a base mínima de cotización, sin límite. Desde la reforma, eso está limitado a 48 mensualidades. Por tanto, las personas que tienen la mala suerte de tener lagunas de cotización amplias se han visto terriblemente perjudicadas en la viabilidad futura de su pensión y, desde luego, la reducción de la edad de jubilación. La vuelta a los 65 años, pero además estamos planteando la necesidad de introducir fórmulas de recálculo de la edad, fórmulas de recálculo de la edad en función del sector de actividad y del sector en el que se ha desarrollado la mayor parte de la vida laboral. Porque hay sectores de actividad donde con 67 años, desde luego, de ninguna de las maneras, pero con 65 también es muy duro trabajar. Y por tanto, luego no se puede ir por ahí diciendo que es que la gente tiene mucha jeta y se coge la baja y no va a trabajar, cuando los están obligando a trabajar hasta los 67 años y no aguantan el ritmo de trabajo. Por tanto, por salud pública, es imprescindible volver a ese límite de edad. Bien, una referencia a una de las mayores amenazas que tenemos en este momento, que nosotros estamos planteando suprimir, el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad que estaba previsto que entrara en vigor en el 2027 y que, oh milagro, nos lo han adelantado a enero del año que viene, por tanto lo tenemos encima, y esto sí que hay que ir a por ello, pero de forma desaforada, porque lo tenemos encima del cuello ya. Lo que implica es que, en función de esa esperanza de vida que hacíamos referencia antes, el gobierno marcará cada año un factor de actualización que te aplicarán a la cantidad que te quedaría de pensión. Este factor será como mucho de 1 y como menos, pues de lo que sea. De 1 no va a ser, ya os lo digo yo que de 1 no va a ser. Por tanto, eso quiere decir que a partir de enero del año que viene nadie se va a jubilar con el 100%. Porque le van a aplicar el factor de sostenibilidad, salvo que seamos capaces de pararlo. Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales a los que tenemos que dedicar atención en estos momentos. En cualquier caso, sí que hay elementos que se podrían tener en cuenta para aplicar como coeficiente multiplicador, como en qué sector hemos estado trabajando, o otro factor que es fundamental, el factor que yo llamo de sostenibilidad social. ¿Cuántas personas dependen de esa pensión? Porque hay gente que mantiene a sus hijos, a sus nietos y echa mano a todo el que puede, y toda la familia depende de esa pensión. Y no es que vivan dignamente, pero malviven con la pensión. Y ese factor, en cambio, no tiene en cuenta absolutamente nadie, tiene que ver con el desmantelamiento del estado del bienestar. El factor de revalorización, y con eso acabo, tiene que desaparecer, tal y como lo conocemos ahora, y volver al IPC. Porque no es posible que se pierda capacidad adquisitiva año tras año tras año. Pero para ello va a haber también que hacer otra operación. Hay una ley muy poco conocida, apenas he oído hablar de ella, la llevan ahí de tapadillo, se llama Ley de Desindexación de la Economía Española. Esa ley fue la que se cargó el IPC. Pero se cargó el IPC no solamente con las pensiones, se lo cargó para todo. Y eso nos está pasando una factura tremenda en torno a ese elemento de discrecionalidad de un Ministerio de Economía que cada año marca con una fórmula y con una serie de elementos que solamente controlan ellos un factor de actualización que nadie acaba de saber exactamente a qué responde. Bien, yo ya para acabar, veis que tenemos muchos retos, tenemos muchas amenazas, pero por otra parte tenemos también la voluntad decidida de plantar cara a esta situación y de modificar en positivo para la mayoría de los derechos de la población esta amenaza y este ataque que nos están lanzando continuamente a la cabeza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues es muy fácil y muy difícil a la vez, pero creo que es a lo que tenemos que ir. Tenemos que organizarnos, tenemos que compartir la información, tenemos que distribuirla entre toda la gente que conozcamos, pero tenemos que organizarnos, unirnos
y ponernos en marcha, todos juntos y juntas, porque nadie sobra, todo el mundo hace falta y juntos somos más y más fuertes. Muchas gracias.